Ley de alquileres y una nueva oportunidad para debatir. Realmente se hacía o se hace, porque todavía hay gente que tiene que hacer la renovación de contratos, se hace extremadamente oneroso cada vez que hay que renovar, porque hoy por hoy la inflación así lo marca. Es una fórmula que elabora el Banco Central. De allí cuando usted ingresa, que está en internet, lo puede poner el último alquiler y se le hace directamente el cálculo, se va a dar cuenta de que es muchísimo, más del 110% va a ser en estos próximos meses. Lo cierto es que, por el otro lado, las inmobiliarias y los propietarios dicen es el único producto o el único servicio, como quiera llamarlo, que se mantiene durante un año inalterable. No hay reajuste y es por eso que ellos piden que se retoque nuevamente la ley de alquileres, entre otras cosas, porque además no quieren los 3 años, hay varias cuestiones. Vamos a hablar con Nire Roldán, quien ha estado siempre en los debates por el tema de los alquileres, que siempre asesora a los inquilinos porque es la parte débil del contrato. ¿Qué tal, Nire? ¿Cómo estás? Qué gusto, Osvaldo. ¿Cómo te va? Un placer hablar contigo. Igualmente. Bueno, ¿cómo ves esto de un nuevo debate? Esto de, bueno, hay algunos que directamente quieren bajar la ley, quieren que se arregle un nuevo contrato o un ajuste cada 3 meses, otros cada 6. Nosotros coincidimos con que existe un problema severo con la política del alquiler, la política de la vivienda en la República Argentina, y creemos que siempre es bueno debatir, discutir sobre esta temática. Lo que nos parece irracional es esta virulencia que ha tomado la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación, donde pretende rápidamente derogar, suspender, permitir mayores aumentos a lo que con la actual ley, que claramente es perfectible, con la actual ley ya son, como vos decías, de más del 100% de aumento precio tope, un concepto que tiene que ver con garantizar un derecho a las personas para poder alquilar. Imagínense ustedes qué pasaría si alguna de las ideas irracionales que no ven la Cámara de Diputados se pusieran en marcha. En primer lugar, que los aumentos se hagan cada 3 meses, cada 4 meses, que los indicadores a esos valores se garanticen esos precios, que se dolarice el contrato de alquiler. Otro planteo verdaderamente irracional, prohibido por la ley de fondo, ni siquiera solamente por la nueva ley nacional de alquileres que rige desde el año 2020. Pero entendemos que urge debatir el problema del alquiler y nosotros entendemos que hay que garantizarle a millones de personas la posibilidad de acceder al alquiler de una vivienda. Ese es el principal problema. El segundo problema es de aquellas personas que tienen un inmueble, 2 inmuebles y los alquilan, y entendemos esa razón, entendemos que quizás sea la rentabilidad para esa gente mediante la política de renta, pero nos parece mucho más importante garantizar una política de defensa de derechos de todos los ciudadanos. Claro, en esta Argentina convulsionada, con la crisis económica, con los aumentos, es difícil entenderlo así. Hay mucha gente que está desesperada por, cómo tiene mayor rentabilidad en esta coyuntura, cómo no es la que pierde, y se olvida de que hay millones de personas que pierden cuando usted deroga una ley nacional de alquiler, como pretenden hacer el jueves próximo, el miércoles próximo, en la Cámara de Diputados. Nire, yo decía al comienzo, hay una parte débil dentro del contrato, en este caso es claramente el inquilino. Y siempre se discutió, cuando se habla de la ley de alquileres, si no podría ser considerado un consumidor el inquilino, algo que se niegan también tanto las inmobiliarias como los propietarios, porque claro, la ley 24240 tiene un amparo mayor aún para aquellas personas que son consumidores. ¿Se podría caracterizar al inquilino dentro de esa categoría? Yo creo que se podría, se deberían sumar. Hay un derecho a la vivienda que está en el artículo 14 bis de la Constitución que habría que cumplir, en primer lugar. En segundo lugar, hay dentro de la reforma de la Constitución del 94 derechos constitucionales e internacionales acordados en pactos para garantizar el acceso al hábitat digno de la gente. Y también existe en la reforma el nuevo derecho que tiene que ver con entender que también
existe un producto y que hay un consumidor, y que el consumidor en este caso es quien establece ese contrato de alquiler. Nosotros nos inclinamos por poner por encima el derecho a la vivienda digna que tienen las personas, porque imagínate en el momento en que estamos. Vos estás hablando de consumidor y nosotros estamos hablando de derechos, y hay señores que hablan solamente de rentabilidad, de que no es negocio poner un inmueble. Acá lo que está pasando es que hay una especulación inmobiliaria feroz que trasciende la coyuntura de los problemas inflacionarios existentes y que tiene que ver con esto de sacar los inmuebles del alquiler y ponerlos en renta corta para sectores de altos ingresos, para sectores rentísticos. Es un problema gravísimo en Capital Federal, en Rosario, en Córdoba, en ciudades turísticas. Es un problema muy grave. El tema de los contratos en dólares, como existen, o sea, no solo son denuncias, existen contratos en dólares y que se hacen ligeramente, como si eso fuese normal, como si fuese sencillo para un ciudadano común. Imagínate vos hoy que el dólar se fue a 700 y pico de pesos, 800, tope, casi techo de 800. Imagínate vos si un inquilino hace un contrato en dólares. ¿Cómo lo va a afrontar? ¿Cómo lo va a pagar? Termina yéndose a la calle rápidamente. Todo este tipo de cosas deben prohibirse por ley. ¿Cómo no va a haber una ley de alquileres? En el mundo existe una ley de alquileres. Claro, en el mundo no hay estas tasas de inflación que tenemos aquí, pero el perjuicio no lo puede pagar el eslabón más débil de la cadena, el inquilino directamente. Acá están pasando cosas que llaman mucho la atención y que entendemos que hay que evitarlas. En el Congreso de la Nación, los legisladores nacionales están elegidos para defender, por supuesto, a aquellas personas que tienen inmuebles y los alquilan, pero también a millones de personas, que son muchas más, que son las personas que alquilan y que tienen derecho a poder vivir dignamente. ¿O vamos a castigar a las personas que no pudieron comprarse su inmueble porque hace 40 años que no hay política habitacional de la República Argentina? No hay política del crédito, no hay, o sea, por todos los errores que tiene la política argentina en todo caso, vamos a castigar al eslabón más débil, que es el inquilino. No, esto no puede pasar y nos parece que las organizaciones de inquilinos tenemos que hacer algo. Nosotros no solamente pensamos que hay que debatir la política del alquiler, hay que garantizar más derechos, hay que consolidar más derechos de garantía para todos los inquilinos. Esto de que ligeramente digan que hay que cambiar el tiempo, que contratos por 1 año en vez de 3, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo lo pueden decir ligeramente legisladores nacionales que representan a millones de personas que tienen que alquilar? Como si fuese sencillo cambiar el hijo de escuela 1 vez por año, como si fuese lo mismo tener que volver a pagar todo lo que hay que pagar cuando hay que tener un contrato nuevo. El tema del precio inicial no debería estar fijado también a un indicador medianamente lógico que tenga que ver con la zona donde está el inmueble, con una previsibilidad para que uno sepa dónde alquila. ¿Cómo puede ser que no digan nada de eso y ligeramente lo dejen establecido en el marco del mercado? ¿El mercado qué cosa va a hacer? El mercado va a permitir el negocio para el más poderoso. Hay señores que tienen 6.000 inmuebles, 5.000 inmuebles, gente que tiene cientos inmuebles. Eso es un negocio rentístico. La renta debe tener un tope. No puede pasar por encima de una persona que no tiene un techo donde vivir y termina siendo expulsada a la calle, a la periferia de la ciudad. Hoy hay mucha gente que está muy angustiada y no sabe lo que va a pasar y que lamentablemente cree en espejitos de colores y que cree que dolarizar le puede solucionar algún problema. No terminan de entender lo que se viene y creo que urge que todos los argentinos nos organicemos, que pensemos seriamente en cómo defendemos los derechos de las personas que no tienen techo. ¿Cómo hacemos para defender eso también? Por supuesto, hoy no podemos comer, hoy la inflación castiga el bolsillo de los trabajadores, pero hay muchísima gente que hoy está con sus obras porque pretenden derogar la Ley Nacional de Alquileres y no sabe qué va a hacer con ese contrato y que tiene que renovar y le quieren aumentar el 300% el contrato de alquiler. Es una barbaridad, esto hay que evitarlo, hay que frenarlo y hace falta que los legisladores representen al pueblo de la República Argentina como dice la Constitución Nacional y no que representen a los sectores inmobiliarios, a las corporaciones de propietarios y a quienes representan que son la gente que le pone los dineros en las campañas políticas. Basta de eso. Es hora de decir las cosas como son y empezar a defender el derecho de las mayorías de los ciudadanos. Nire, muchísimas gracias como siempre por el contacto. Por favor, un abrazo muy grande a vos y gracias, Osvaldo, por permitirnos decir esto y poner en debate una cosa que nosotros vamos a discutir desde hoy hasta el día miércoles con las organizaciones de todo el país
para garantizar el derecho de millones de personas. Un abrazo, muchas gracias. Nire Roldán, que siempre estuvo en los debates permanentemente, llevando la voz de los inquilinos, porque el inquilino, como decíamos, es la parte más débil de este contrato y además no puede hacer frente directamente, se van a quedar sin clientes, aquellos que pretenden. Y una curiosidad, porque la persona que tiene una o dos propiedades para alquilar es el que menos pide. El que más está pidiendo es el que vive directamente de renta, como se decía antes, ¿no? Las abuelas decían, no, vive de renta. Bueno, esas personas son las que más están exigiendo apretar un poco más a los inquilinos. Y otra cuestión, aquellos contratos que se quieren celebrar en moneda estadounidense, la moneda corriente es el peso, no se dejen llevar por eso de que no, ya viene la dolarización, no, la moneda corriente es el peso y el dólar es una cosa según el Código Civil y Comercial.